Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nancy Aguilar. Voy a dar justamente la unidad número 1 de lo que es el CIBU. En esta unidad número 1 vamos a encargar de explicar ciertos temas fundamentales de lo que es el derecho, ciencias jurídicas. En la unidad número 2 ustedes van a poder justamente ver ciertos temas que son esenciales. Entre ellos vamos a decir justamente que la unidad número 2 nos va a tratar el tema de la aproximación del derecho, y la unidad número 3 hablamos de la aproximación del derecho público. Concepto de derecho, en el punto número 2 vamos a ver la persona humana. En el punto número 3, las relaciones humanas. En el punto número 4, el derecho natural, la distinción con el derecho positivo, el derecho público, el derecho privado. Y en el punto número 5 vamos a hablar de los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora yo voy a compartir la pantalla porque les quiero explicar cómo está constituida una plataforma. Ustedes, cuando vayan a cursar una materia, van a tener una plataforma por cada materia, ¿sí? Ahora voy a compartir mi pantalla. Si ustedes pueden ver, ahora nosotros estamos viendo mi pantalla. Yo voy a entrar a, por ejemplo, la materia Introducción al Derecho, para que ustedes se vayan ubicando en esta vida universitaria. Mis mayores deseos para que culminen la carrera en el menor tiempo posible. Bueno, analizamos lo que es una plataforma. Esta plataforma es de la materia Introducción al Derecho. Van a ver que en la plataforma va a haber una parte que dice bienvenida. En esta van a ver ciertas condiciones de regularidad de la materia. Cuánto es el mínimo para alcanzar la regularidad y ciertos criterios que va a tener en cuenta la cátedra cuando van a dictar las clases en vivo. Con posterioridad van a ver un foro general, que es el que estoy marcando, donde ustedes van a tener un contacto directo con el docente, con la cátedra. Luego va a haber avisos, por ejemplo, que ya están disponibles las notas. Por ejemplo, acá establece dónde pueden adquirir el libro de la cátedra o qué bibliografía es fundamental. También en una plataforma van a poder ver la planificación de clases. Esto implica, por ejemplo, qué unidad le corresponde al docente, qué punto le corresponde al docente, y del cual justamente ustedes van a saber con antelación a las clases qué temas se van a desarrollar y quién lo va a desarrollar. Después, bueno, hay guías de estudio por cada unidad. Hay, por ejemplo, también ciertos trabajos prácticos, un foro específico por unidad. Van a ver el material que utilizó el docente, trabajos prácticos que puede dar la cátedra. Puede ser un caso jurídico, puede ser el análisis de una ley, o también puede haber la posibilidad de ver una película. Por ejemplo, acá hay una película de Antígona. En general, esas son las características básicas de una plataforma, que es lo que yo quería que ustedes tengan en cuenta. Estos son los puntos fundamentales de una plataforma. Ustedes van a ver que cada unidad tiene un foro. Entonces, aquí, cuando el docente esté dictando la unidad, usted tiene que publicar qué dudas tienen, por ejemplo, con la unidad número 2 de persona.
Bien, ahora vamos a el tema que nos corresponde. La unidad número 1. Yo hice un PowerPoint, para que ustedes vean una guía y me permita desarrollar lo que es la materia. Acá yo voy a poner un poquito más grande. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que es el derecho. En ella vamos a establecer el derecho, y proviene del latín directum, que implica un sendero, un camino a seguir que va a estar dado por la ley. Es un bien de carácter dirigido. ¿Cuál es la finalidad? Poder alcanzar el bien común, poder actuar de manera justa. La palabra derecho tiene un antecedente histórico, una evolución, que yo se les quiero desarrollar un poquito más. Primero, cuando nosotros vemos de que hay una sociedad, vamos a decir que donde hay sociedad va a haber derecho. Esto implica que nosotros siempre vamos a estar vinculados con el derecho. El derecho va a regular nuestras conductas. En un primer momento, en tiempos pretéritos, decimos que la autoridad era ejercida por el hombre más fuerte. Es decir, que se ejercía la violencia para poder alcanzar ciertos fines. Hay una frase de un autor, un filósofo inglés muy importante, que se adecua justamente con esta visión histórica, que decía Thomas Hobbes que el hombre es el lobo del hombre. Y vinculaba esta palabra con el egoísmo del hombre, que cada uno buscaba satisfacer, ejercer el poder a partir de la fuerza. Ahora nosotros estamos viendo el Código de Hammurabi. Data de 1728 a.C. Fue el primer texto jurídico de la historia y del cual hablábamos de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Este es un tema que ustedes lo van a ver en derecho romano, lo van a ver en derecho político. Es un tema donde tiene en cuenta la evolución histórica del derecho. Acá ustedes ven en el Power, es una estela grabada donde plasma un texto jurídico, el primer texto jurídico de 1728. En una segunda filmina, que yo se les quiero mostrar, es la filmina de los mandamientos. Los mandamientos fueron revelados por Yahvé a Moisés en el monte de Sinaí. También es considerado un texto de carácter jurídico que va a regular las conductas de los hombres. Con posterioridad, que también se va a encargar de regular las conductas de los hombres, es la ley de las 12 tablas. ¿Qué dice la ley de las 12 tablas? Es una ley de carácter escrita, data del derecho romano, de Roma. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Es una ley que fue exigida por los plebeyos para contrarrestar los abusos que ejercían los patricios. Los patricios ejercen un monopolio. Monopolio implica justamente el poder que tenían los patricios. Entonces vemos que la evolución histórica empezó primero por lo que es la autoridad,
la violencia. También vemos que pasamos por el Código de Hammurabi, que era un texto jurídico que se basaba en el ojo por ojo, diente por diente. También este Código de Hammurabi, este hecho histórico, lo van a ver en derecho penal. Después vimos el tema de los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos también son fundamentales porque se van a encargar de regular las conductas de los hombres en la alteridad. Y tiene un gran hecho histórico desde un punto de vista también religioso. Y después también nombramos la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, como dijimos, era una ley escrita romana, del cual lo que se buscó es evitar abusos que existían en aquella época, del cual los plebeyos sufrían frente a los patricios. Buscaba contrarrestar abusos que existían en aquella época. Entonces, en la filmina vemos los mandamientos. Acá vemos la ley de las 12 tablas. Otro tema que hace a la unidad que estamos analizando es la persona. ¿Por qué el programa trata la persona humana? Nosotros sabemos, y si no lo sabemos, lo explicamos ahora, existe una persona jurídica y una persona humana. Antes del 2015 se le decía persona física. Ya en el 2015 hay un código civil y comercial que tiene aplicación y del cual justamente trata o lo denomina como persona humana. Persona humana es todo ente susceptible de tener derechos y poder contraer obligaciones. Entonces, una persona tiene la posibilidad de votar, tiene el derecho al voto. ¿Qué otra obligación tenemos? Por ejemplo, la obligación de, si celebramos un contrato, por ejemplo, un contrato de alquiler, la obligación de cumplir con ese contrato de alquiler. Por ejemplo, pagar del 1 al 15, del 1 al 10, el alquiler. A su vez también, la persona humana está en una sociedad. La sociedad es una perfecta organización jurídica. Esa perfecta organización jurídica tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Sí? El presidente, los jueces, los legisladores. ¿Sí? Montesquieu va a ser un autor que va a analizar esos tres poderes. ¿Sí? Son poderes donde son de carácter independientes y del cual justamente ustedes más adelante, por ejemplo en la unidad número 3, van a ver justamente qué trata el poder legislativo, qué trata el poder judicial, qué trata el poder ejecutivo. Esta alteridad que se da en una sociedad y que la sociedad es la perfecta organización jurídica, política y que tiene como fin último poder alcanzar el bien común. La persona, al vivir con otras personas, va a existir relaciones jurídicas iguales. ¿Qué implica esto? Que Paula tiene una relación jurídica, un contrato, por ejemplo, con Pedro. Ambos se encuentran en un pie de igualdad. Si una de las partes no cumple con una parte del contrato, la otra parte puede exigir el cumplimiento. No pagó un contrato de alquiler. Voy a poder exigir de que se me pague ese dinero. Con una carta documento, se hace un juicio ejecutivo para cobrar los honorarios,
cobrar los alquileres, por ejemplo. Entonces, esa relación jurídica es entre partes iguales. Mi derecho, yo tengo derechos, pero también la otra persona posee derechos. Entonces, mi derecho termina cuando inicia el derecho de la otra persona. A su vez también nosotros vemos que existen otros sujetos de derecho que también son fundamentales, como es el caso del Estado. El Estado tiene relación jurídica con los particulares. Esta relación jurídica está acá el Estado, hay que ver si se me ve la mano, y aquí se encuentran las personas. La relación jurídica no es horizontal, sino que existe una primacía de una parte respecto de la otra. Esto va a estar dada por el derecho público. Y a su vez también se establecen relaciones entre estados. Por ejemplo, doy un ejemplo, Argentina con Uruguay ha celebrado hace un tiempito el convenio argentino-uruguayo de protección, por ejemplo, de menores, frente a sustracción internacional, por ejemplo. Ambos estados se encuentran en pie de igualdad, no hay un estado superior a otro, ¿sí? Esa relación jurídica se da mucho en lo que es el derecho público, especialmente, por ejemplo, en las convenciones internacionales. La Convención, por ejemplo, de los Derechos del Niño está basada en estados. Estados que se denominan estados partes, son sujetos de derecho a nivel internacional, en el cual ellos se obligan a cumplir una determinada convención en su estado. Argentina, a partir de la reforma del 94, ha incorporado convenciones de gran importancia y a su vez también lo que busca es proteger sectores vulnerables, grupos vulnerables. Los vamos a ver un poquito más adelante, pero los voy a adelantar, que son, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes, las personas que se van de su país de origen en virtud de una guerra, en virtud de mejores condiciones de vida, son sujetos vulnerables. Los ancianos, los mayores, las personas adultas, y también vamos a encontrar a lo que son los aborígenes, ¿sí? La población dentro del cual también es un sector de carácter vulnerable. Toda persona humana posee una dignidad. ¿Qué implica esta dignidad? Primero, la dignidad es un derecho. Entonces, Paula, que nació en Argentina, es digna. Pedro, que nació en Bolivia, es digno. Lucía, que nació en Buenos Aires, perdón, en Estados Unidos, también es digna. Esa dignidad es un derecho de ser respetado, valorado dentro de lo que es una sociedad. El de ser es un derecho por el solo hecho de ser persona. Después vamos a ver que existen derechos humanos esenciales, fundamentales. Nosotros habíamos hablado con respecto a los grupos vulnerables. Acá yo les muestro es la página de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y enumera los grupos vulnerables, que eran los migrantes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes. Son grupos que merecen especial protección. ¿Por qué? Primero, lo que se va a procurar es la protección de derechos humanos esenciales.
porque son grupos vulnerables en razón de su etnia, en razón de su religión, puede ser también en razón de su género, en razón de su condición física, cuestiones éticas, económicas. Y en este caso, un sujeto, el Estado-nación, tiene como finalidad proteger a estos grupos que son de carácter vulnerables. Entonces, existen varios medios de protección, por ejemplo, ahora se usa mucho lo que es las consultas por WhatsApp, online, con páginas web, para poder brindar una protección a estos grupos vulnerables. Entonces, vamos a decir que derecho es un conjunto de normas que impone deberes. Ese derecho, como lo vemos ahí definido, es un derecho objetivo, porque se trata de conjunto de normas. Ejemplo, Constitución Nacional es un derecho objetivo. El Código Civil es un derecho objetivo. ¿Qué otra norma ustedes conocen? El Código Penal es un derecho objetivo. Pero a su vez también, de la mano del derecho objetivo, se encuentra el derecho subjetivo. ¿Qué implica el derecho subjetivo? Facultades. Yo tengo derecho, pero también tengo la facultad de ejercer ese derecho. Por ejemplo, existe un proceso penal, por ejemplo, donde una persona se la culpa por haber cometido un robo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Esta persona se va a presentar a las autoridades judiciales, va a presentar pruebas, es una facultad. También hay una presunción de inocencia, ¿sí? Por eso se hace el proceso, para que la persona demuestre si es inocente o no, y aporta pruebas, por ejemplo, que diga que ella no estuvo en el lugar o que estaba trabajando a esa hora. Entonces, esa presunción de inocencia es una facultad. Entonces vemos que hay derecho subjetivo, objetivo, que van de la mano. No son cosas diferentes o cosas que se excluyan. Van de la mano. El fin es dotar, como dice el concepto, a todos los miembros seguridad, igualdad, certeza, libertad, y acá hay una palabra fundamental: justicia. ¿Qué implica la palabra justicia? La unidad de derecho, ustedes van a ver que es la última unidad, la 10 o la 11, donde trata el tema justicia. Y ustedes van a decir, ¿qué justicia? Sí, yo lo escucho en la tele, cuando hablan mis padres, cuando frente a un hecho injusto la gente dice, tiene que, tiene que llegarse a saber, tiene que buscarse siempre la justicia. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que es debido. Entonces, primero la justicia, nosotros vemos que uno debe actuar de manera correcta. Entonces, si uno actúa de manera correcta, es un ser virtuoso, una persona virtuosa, una persona que actúa con justicia frente a los avatares, a los hechos que se dan en la realidad. Un juez va a procurar que todos
los procesos, de todas las causas que se le presenten, procura llegar a generar la justicia en cada uno de los casos. Veamos otro tema. ¿Qué entendemos por derecho entonces? Nosotros dijimos que la palabra derecho proviene de la palabra latina directum, que implica un camino a seguir hacia una determinada conducta. Esta conducta lo que va a buscar va a ser justamente poder alcanzar la justicia, poder alcanzar seguridad, y a su vez también vamos a ver de que nosotros en esta clase vimos lo que es la persona física, que es todo ente susceptible de adquirir derechos y poder contraer obligaciones. La distinguimos de la persona jurídica, que son, por ejemplo, las sociedades, empresas, fundaciones, diferentes tipos de personas jurídicas. Y a su vez también vemos que la persona física tiene atributos, ¿sí? Atributos de la personalidad tienen nombre, apellido, domicilio, capacidad, la capacidad de ejercer determinados actos, determinados derechos, determinadas obligaciones, una capacidad progresiva que uno va adquiriendo a medida de que van pasando los años. No es lo mismo una responsabilidad de un niño de 10 años que una persona de 21. La capacidad es progresiva. Por ejemplo, los padres tienen obligación de pagar la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad. Después de la mayoría de edad, cesa esa obligación que lo debe pedir uno de los padres. O sea, es a pedido de parte, se llama. Pero si el niño, o el adolescente, perdón, sigue estudiando, la cuota alimentaria se puede extender hasta los 25 en virtud de que, por ejemplo, está estudiando y en ese caso se extiende la obligación de los padres para con los hijos hasta los 25 años. Bien, esos son los temas que nosotros vamos a tratar hoy. Yo quiero que veamos ciertos puntos fundamentales de la unidad, así ustedes lo vayan viendo antes de la próxima clase, que será en vivo. Y a su vez también vamos a dar una actividad práctica para que ustedes vayan entrando a la vida universitaria. Yo le agradezco la atención que tuvieron conmigo. Yo también soy docente de secundario y también de la universidad, y hay algunos que son muy jóvenes, que recién salieron del secundario, y hay personas justamente que ya son un poquito más grandes, también se están dando esta oportunidad de poder estudiar en la universidad. Así que yo les doy las mejores vibras para que culminen esta carrera, que aprovechen el foro, que aprovechen a los profesores, que aprovechen las clases en vivo, especialmente las clases en vivo. Ustedes aprovechenlas para sacarse todas las dudas. El docente puede resolver todas las dudas que sean de carácter académicas vinculadas a la materia, ¿sí? Hay otras cuestiones que a veces al docente le cuesta un poco, las cuestiones administrativas, por ejemplo, estas cuestiones que nosotros hablábamos, eh, que eso, bueno, le corresponde ya al personal administrativo en general, pero el docente va a tratar de resolver todas las consultas académicas, y ustedes siéntanse libres
de pedirle al docente, por favor, qué tema no entendieron, qué tema les costó, y siempre pídanlo en el momento que el docente lo está dando. O cuando ya hace un repaso general, por ejemplo, de la unidad. O también hay un repaso antes de los parciales, antes de los recuperatorios. Aprovechen el tiempo, ¿sí? Les agradezco y estaremos conectados para para la próxima clase. Muchas gracias.